TVX Canal 16, una televisión diferente. XHBX, La Grande de Tabasco y Canal TVX presentan Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan. Con ustedes, el panel de este día, los periodistas Abiud Pérez Solán y Marichuy Castillo, acompañándolos el abogado Osvaldo Bocanegra López y desde luego nuestro invitado de este día. ¡Comenzamos! El Partido Revolucionario Institucional en Tabasco ha ido en caída libre desde el 2012, cuando perdió por primera vez la gubernatura que había mantenido por 80 años. La división al interior del partido por la elección del candidato fue una de las causas de la derrota del tricolor en Tabasco. Luego de las elecciones, el PRI no pudo recomponer su rumbo. La dirigencia estatal no logró mantener unido a los militantes y eso se reflejó en las elecciones intermedias del 2015, donde se pierde nuevamente la capital porque la militancia no se sumó al proyecto del candidato Evaristo Hernández Cruz. Una nueva oportunidad tuvo el Revolucionario Institucional con la anulación de la elección en Centro, pero no supo aprovecharla porque las imposiciones del Comité Ejecutivo Nacional causaron descontentos en los priistas. Se impuso desde el presidente del Comité Directivo Estatal, a Miguel Ángel Valdivia, y hasta la candidata Liliana Madrigal, que hundió al tricolor al tercer lugar. Miguel Ángel Valdivia se autonombró el comandante en jefe. Ocupa una dirigencia ilegal porque no se cumplieron los procedimientos que marcan los estatutos para el cargo. No ha podido tampoco contener la desbandada de militantes, entre los que se incluyen 2 diputadas. Este fin de semana estará en Tabasco el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, quien encontrará un partido dividido, enfrentado y abandonado, donde los militantes exigen la salida de Miguel Ángel Valdivia, quien ha preferido ocultar la agenda del líder nacional e invitar solamente a quienes pertenecen a su séquito de aduladores. De esto y más hablaremos hoy en Tercer Estado. Muy buenas tardes, noche. Hoy es martes y aquí está su programa Tercer Estado. Tercer Estado, vamos a abordar hoy el tema, la discusión sobre el futuro del Partido Revolucionario Institucional y la próxima visita de este sábado de su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza. Un dirigente poco conocido, un dirigente que ha recibido muchas críticas y rechazo a una militancia que está cansada, que ha sido mancillada, y un PRI que va en caída, con la popularidad que perdió el presidente Enrique Peña Nieto, afectando a su partido. Las acusaciones de corrupción e ineficiencia del gobierno también lo afecta. Y aquí en Tabasco, la orfandad en que quedó este partido después del descalabro en el 2012 no se ha podido reponer. La falta de un jefe, la falta de un líder en Tabasco ha llevado al PRI a seguir dividiéndose y no sabemos realmente qué es lo que pasa. Con un dirigente que no tiene la menor idea de lo que es la política, de lo que es la base priista, Miguel Ángel Valdivia no pudo sacar adelante el PRI, y el dirigente nacional del PRI vendrá el próximo sábado, o al menos así lo hicieron saber los dirigentes del partido en este estado. El PRI ha dado tumbos, no se puede recomponer, todo mundo mete la mano y ha faltado, como siempre, quien los guía. Acostumbrado el tricolor en Tabasco a que desde Palacio de Gobierno y desde la Quinta Grijalba recibían órdenes para realizar sus actividades, y los pocos recursos económicos han resultado un fracaso. En la Cámara de Diputados, Manuel Andrade Díaz, exgobernador, ha mostrado su desesperación por participar. Ha enloquecido prácticamente, y con críticas al gobierno y supuestas acusaciones que nunca le quedan, ha llevado a esa fracción del PRI minoritaria, pero que de alguna manera pudo haber hecho contrapeso como oposición, se ha perdido también. Todo eso es lo que va a encontrar el líder nacional del PRI
aquí en Tabasco. Marichuy, muy buenas noches. Oswaldo, buenas noches. Hoy es tema de política, lo que al PRI le duele, lo que al PRI le pasa después de 80 años de haberse mantenido en el poder, por discusiones, por desacuerdos, perdieron la elección y Arturo Núñez se hizo gobernador de Tabasco y sobre todo perdieron la gran comisión, la Junta de Coordinación Política, las principales presidencias municipales y desde entonces no se reponen. Mari. Aunado a eso, también David, buenas noches Osvaldo. Buenas noches. A la gente que nos sintoniza también a través de estos canales de TVX, internet y también a través de la radio. Sí, efectivamente el Partido Revolucionario Institucional perdió muchísimo la confianza en la ciudadanía. Lo que señalabas, no solamente presidencias municipales, se hizo de algún número de diputados, pero bueno, hemos visto que a la vuelta de un año de como aquella canción infantil de los perritos, de los 5 que tenía, pues nada más le quedan 3, porque cabe recordar que 2 diputadas pues ya abandonaron el Partido Revolucionario Institucional, este instituto político que las llevó a representar pues una parte de la población en el Congreso local, pero que bueno, pues decidieron hacerse independiente, ¿no? Y aquí durante ese proceso, Mari, de que tuvo en la Cámara de Diputados la fracción priista, vimos una vez más la mentira, la falacia, la burla del exgobernador Manuel Andrade. Si se va un diputado, me voy como de coordinador de la bancada y al final de cuentas se quedó. Recordar que Manuel, bueno, pues siempre tiene una salida para todo lo que se le pregunte y en efecto para esta salida también que él señalaba que dejaría la coordinación, incluso la diputación, en caso de que alguno de sus diputados se fuera, luego alega que no lo dejaron ir sus demás compañeros y bueno, por eso continúa en la fracción, como hasta la fecha lo está haciendo. Pero yo quisiera comentarles también que hoy se llevó a cabo a nivel nacional un evento precisamente ante la llegada del dirigente nacional a Tabasco, y dentro de las figuras de este nuevo gabinete se integró ya el Comité Ejecutivo Nacional con el que supuestamente van caminando rumbo al 2018. En efecto. ¿Sí? Y la verdad, Mari, que por la lista que nos dabas hace rato, no veo personalidades del ámbito político, no vemos a un PRI formado de un trabuco que vaya a enfrentar de alguna manera, pues ya Andrés Manuel López Obrador, o a Margarita Zavala, o al joven Anaya, ¿no? De alguna manera ya esos ya están con candidatos y el PRI no sabe de dónde. Mari, ¿quiénes van? No hay modo que todavía logre definir quién será su abanderado. Héctor Gómez Barraza, que es el secretario de Operación Política, el senador Arturo Zamora, que es el secretario de Organización, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, la diputada Carolina Villano, secretaria jurídica y de Transparencia, el licenciado Luis Vega Aguilar, que es el secretario de Finanzas y Administración, el senador Roberto Albores, que es el secretario de Gestión Social, la maestra Silvia Hernández, secretaria de Asuntos Internacionales, la senadora Blanca Alcalá, secretaria de Vinculación con Instituciones Educativas, la diputada Claudia Anaya, secretaria de Asuntos de Personas con Discapacidad, la diputada Nancy Sánchez, secretaria de las Fronteras Norte, la senadora Ivonne Álvarez, vocera del PRI en coordinación con el Senado, la diputada Yulma Rocha, que es la vocera del PRI en coordinación con la Cámara de Diputados, la diputada Georgina Trujillo, que es secretaria adjunta, y el diputado Mauricio Ortiz Proal, que es secretario general adjunto también del Revolucionario Institucional a nivel nacional. Para Tabasco, una de las figuras conocidas pues es la diputada Georgina, ¿no? Lo que nos está diciendo Mari claramente que Georgina va en esa carrera por el 2018 por la gobernatura tabasqueña. En esa va a la cabeza, va a la cabeza, ¿no? Oswaldo, ¿cómo ves al PRI? Buenas tardes, un gusto poder saludarlos y que nos acompañen aquí en su programa de radio y televisión por internet, Tercer Estado. Bueno, hay una gran crisis en el partido tricolor y pues más fue contundente cuando abandonó el barco Mario Fabio Beltrones, quien tiene un destacado trabajo, antecedentes, una fuerte pieza ideológica en ese partido, que sabe muy bien los trabajos de operatividad, conformación,
hacer frente hacia las elecciones tanto estatales como presidenciales. Y bueno, ese PRI lo que necesita en esos momentos a nivel estatal es un acuerdo de conciencia. Si hacemos un referéndum, nos vamos hacia atrás, los exgobernantes importantes para Tabasco, como Trujillo, como otros que hicieron grandes obras para Tabasco y que son obras que no caducaron en su momento y que fortalecieron las cadenas y las redes de organización de las bases priistas. Recuerdo cómo iban a los municipios y eran importantes actos de convocatoria, había unidad, y eso es lo que necesita el partido en esos momentos, es unidad y acuerdo de conciencia de que sus gobernantes y sus diputados, también regidores, comiencen a hacer actos. Osvaldo, pero es que estás hablando, si ponemos en la época moderna de la política tabasqueña, y mencionaste cuando Mario Trujillo era gobernador, sí, hacían eventos que aparentemente eran con mucha convocatoria, pero es que era el unipartidismo, nada más funcionaba el PRI, no había oposición. Si el caso, la verdadera historia política moderna de Tabasco es a partir de 1988, cuando surge el Frente Democrático Nacional y donde el PRI empieza a perder militantes, simpatizantes y sobre todo actores políticos. Yo creo que tenemos que tomar como referente a los gobiernos, el de Mario Trujillo García, el de Leandro Rovirosa Guade, también el de Enrique González Pedrero, después vino Salvador Neme, que tuvo... Con todos sus tropiezos, pero bueno, todavía está don Salvador Neme, es que había un auge del priismo, ¿no? Luego tuvimos a don Manuel Gurría Ordóñez, y luego tuvimos a Enrique Priego y Manuel Andrade Díaz, y luego antes tuvimos a Roberto Madrazo, ¿no? Antes a Roberto Madrazo y después a Manuel Andrade Díaz, y prácticamente ha sido Tabasco una historia muy difícil en la cuestión política, porque de la época moderna a la época que tú mencionabas anterior, yo creo que hasta Salvador Neme no había el rechazo ni la exigencia del pueblo. Claro que todo esto se contaminó y se convirtió en una especie de extorsión y chantaje, tanto de los líderes que encabezaban acciones sociales y el gobierno que tuvo que ceder, que dar, y por lo tanto es ahí donde tú me decías las grandes obras que se hacían. No tiene dinero el Estado para hacer. Yo recuerdo muy claramente, una vez aquí en este foro, platicando con el ahora gobernador Arturo Núñez cuando estaba en campaña, me decía, Abiud, es que son 28 mil millones de pesos que tiene asignado Andrés Granier como gobernador. ¿Qué hace tanto dinero? La verdad que en la discusión ahora nosotros decimos, el gobierno tiene 38 mil millones de pesos. ¿Y en dónde están las obras? ¿Qué fue lo que pasó? Que después de González Pedrero, Salvador Neme tuvo que ceder, pero Roberto Madrazo empieza a regalar y se convierte en una clientela política regalar, y que yo creo que está muy mal. Todo el mundo regala zapato, todo el mundo regala camisas, todo el mundo regala cuadernos, todos regalan computadoras, y tú te preguntas cuál es el sacrificio de un estudiante, de un padre de familia, para que sus hijos valoren haber estudiado. Ahí quedan las computadoras empeñadas en un negocio de eso de empeño, los libros tirados por doquier, y es un verdadero fracaso. ¿Qué fue lo que tomaron esa escuelita? Andrés Manuel López Obrador. Que les den porque es de ustedes. Sí, pero no así. Se volvió un canibalismo político tremendo, y en el ansia del poder, de buscar los cargos públicos, no les importó el costo tampoco, y tomando precisamente la referencia de Andrés Manuel en el sentido de que agarren todo lo que puedan, pero voten por quien quieran. Esa era su cantaleta, la gente lo aceptó también, y se vuelve también una corrupción, una
manera de competir también, en tanto que un candidato ofrecía el apoyo económico para la gente de 500 pesos, el otro decía que 700. Se le dio valor económico al voto. Así es. Y también de cosas, porque mientras uno daba un teléfono, el otro decía una laptop, el otro una computadora, entonces la gente iba pregúntate a ver por tú, cuál... Osvaldo, Mari, ¿de dónde va a salir ese dinero que pone un candidato, un político, para llegar a la alcaldía, para llegar a una diputación? ¿De dónde? Porque no lo va a perder. Claro. Ese dinero va a salir del presupuesto, que no van a hacer obras, o cuando menos, o van a simular. Lo peor que nos está pasando es que tenemos un Congreso cómplice, que tenemos un órgano superior de fiscalización que no cumple con su trabajo y simplemente es cómplice de los políticos. Aunque cabe recordar también, Osvaldo, rapidito, que todavía hasta Roberto Madrazo se hicieron puentes. Ahí sí, están el puente, el Parque Tabasco, el periférico, el Parque Tabasco, el periférico, todavía hay obras que quedan y que se pueden... están allí, pues, son reales, pues, pueden verse. No perdamos de vista una cosa, el crecimiento de la población y el crecimiento de la pobreza en un estado rico como el de nosotros, que hoy nos vemos tan afectados por el desempleo y la inseguridad, todo esto porque no tenemos recursos. El gobierno no tiene dinero para sufragar tantas demandas. Hay crecimiento de colonias populares, se necesita llevarles agua potable, se necesita llevarles luz eléctrica. Básicos. Escuelas, parques públicos. No hay dinero para hacer puentes, para tener carreteras en buen estado, y eso nos lleva a ser un estado subdesarrollado. Aun cuando tenemos riquezas, no la podemos explotar. Todo esto, ¿a quién afecta? Al partido que gobernó más tiempo, porque el PRD va a tener 4 años gobernando. Cuando menos, y dice, es que esto fue lo que encontramos, es que se lo robaron todo. Y nos vamos a pasar seguramente 6 años en ese tema, hablando de que no hay dinero, que no hay recursos. Pero a todo le cayó el PRI, lo peor fue que no supieron ser oposición. Mari. Así es, en efecto, y bueno, no hay que hacer a un lado que por desgracia también pues ha perdido credibilidad el partido, los gobernantes también, el Revolucionario Institucional, los gobernantes del sureste de nuestra República Mexicana también no pueden dejar pasar desapercibidos quienes gobiernan, quienes tienen a su cargo la manera de hacer la ley, porque la opinión pública está sobre ellos, y si el PRI quiere recuperar algo de confianza del electorado, no pueden quedar impunes estas acciones como la de el gobernador de Veracruz, por citar uno de los ejemplos, ¿no? Los mandatarios de aquí del sureste, la verdad es que no han hecho buen trabajo, y la mayoría pues son del tricolor. Estamos en su programa Tercer Estado, nos estamos escuchando en la radio por el 89.7 de su FM y por televisión en canaltvx.com. Les recuerdo que si usted quiere ver los programas que hemos hecho aquí en Grupo BX, con mucho gusto puede usted abrir la página de YouTube y ahí está, buscando canaltvx.com, y ahí aparecen todos los programas para que usted los vea y los analice. Regresamos después de estos anuncios. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX Canal 16, una televisión diferente. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza.
Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, no te lo pierdas. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Seguimos aquí en su programa Tercer Estado, que transmitimos todos los martes y jueves a través de XHBX en el 89.7 de su FM y por televisión en canaltvx.com. Le recuerdo que puede usted consultar los programas que hemos generado en este estudio en la página YouTube, canaltvx.com, y ahí puede usted escoger el programa que más le guste. Estamos hablando de la visita del dirigente nacional del PRI y el tricolor que encontrará. Un tricolor dividido, destrozado, afectado, que después de 80 años de haber mantenido el poder por desacuerdos políticos, por falta de entendimiento y por un gobernador que consintió a sus amigos, don Andrés Granier, perdieron en el 2012 y no se pudieron reponer. Las ambiciones, la lucha por el control por lo que quedaba del PRI, lo sigue llevando al abismo, siguen perdiendo. Desafortunadamente, la dirigencia nacional del tricolor ha mostrado poco interés, Marichuy y Oswaldo, por, de alguna manera, Tabasco. Dicen que Tabasco no nos representa, votos. Nos interesa más Estado de México, Veracruz, Nuevo León y algunos estados del norte y centro del país, incluyendo la Ciudad de México. Todo esto es lo que ha propiciado que el PRI se haya ido totalmente con derrotas en el 2015, que fueron las intermedias, teniendo todo un terreno propicio para el triunfo. Pero los errores a la nominación de los candidatos y las luchas internas propiciaron la derrota. Y cuando tuvieron la oportunidad de nuevo con la elección extraordinaria, cometieron el error más grande. El peor de los errores. En lugar de sostener esa alianza con la que habían obtenido un segundo lugar muy decoroso, ponen a una candidata totalmente desconocida y con cierto repudio de la base tricolor. Oswaldo. Sí. Una candidata, no, pero Oswaldo, te interrumpo un tantito, no. Aunque, bueno, muchos pensaron que por el hecho de ser mujer podía superar esa barrera, ese obstáculo. Desafortunadamente no era conocida más que en el centro, cuando ella compitió en la búsqueda de su candidatura por un distrito solamente. Por un distrito federal. Y bueno, no había más allá de ese reconocimiento. Por desgracia, la crisis que enfrenta el partido quizás siga agudizándose porque desgraciadamente, insisto, quienes han formado parte del poder, que han estado en las estructuras del tricolor, son conocidos como corruptos, como ladrones, y bueno, en eso los ha catalogado la ciudadanía también. Y bueno, eso no le hace ningún favor al partido. Sí, el PRI, lo que ha sufrido durante todos estos tiempos, estos años, desde la llegada, podemos asegurar, que yo lo viví cuando era joven, la llegada de Roberto Madrazo llegó a dividir su partido. Tenemos de referencia a Héctor Argüello López,
que también propició su salida, un importante político que en paz descanse y que unía mucho a las bases del sector indígena, del sector pueblo, ¿sí? Y llega un PRI que comienza a conformarse, a aglutinarse de un grupo de la élite de Tabasco. Selectivo. Selectivo. Sí. Y desde ese momento comienza a sufrir el PRI una discriminación a sus propios militantes. Después de eso tenían la gubernatura, aseguran su otro periodo gubernamental con Manuel Andrade, pero lamentablemente, como diría González Pedrero, a los políticos el poder los marea, ¿sí? Los embrutece. Y los actos de corrupción, la conexidad que existen por las instituciones de transparencia, de solapar todos los actos de corrupción, pues vino en caída poco a poco con un descrédito. La oposición comenzó a ganar adeptos, pero también tiene sus errores, porque también la oposición, como el PRD, ha tenido ayuntamientos de muchas observaciones e irregularidades en sus presupuesto. Y bueno, también el caso de Evaristo Hernández Cruz, que es un candidato que, pese a que fue presidente municipal y tuvo el rechazo de su propia bancada en la fracción priista del Congreso, que le negó el crédito, recuerdan ese antecedente, y que él comenzó de manera independiente a gestionar con dependencias como Pemex, iniciativas privadas, obras para Tabasco, y que durante muchos años reforzó lo que es el alumbrado público, la pavimentación con el famoso dragón, las escuelas, las plantas de agua potable. Ahí fue dando paso a paso. Es una pieza muy importante, fue una pieza muy importante dentro del PRI, y se postuló como candidato al municipio del centro. Tenía una alianza de facto con el Partido Verde Ecologista, y bueno, era un candidato que en las elecciones que fueron anuladas sacó un gran porcentaje de votos, que fue lo que dio el margen para que se anulara la elección por las irregularidades de los comités municipales del IEPCT. En la segunda vuelta se analiza si Evaristo Hernández Cruz se iba a permitir de que fuera de nueva cuenta candidato por el PRI, y es donde hay mucha confusión de todos los priistas que no logran analizar, entender qué fue lo que pasó en esos momentos, por qué el PRI nacional, ¿sí? Y su cúpula de dirigentes, de los que mandan en el PRI, el grupo Atlacomulco, decidieron poner al candidato más débil. Y yo al PRI le puedo, pues en mi suposición, es que tenemos quizá en algunos acuerdos que se hacen allá con los altos dirigentes y políticos y gobernantes, que no le era factible al PRI, gobierno presidencial, tener a unas 4 fuerzas de izquierdas en contra del PRI estatal. Podemos entender que el PRI hubiera sido presidencia municipal, pero iba a tener que lidiar con 4 fuerzas de las izquierdas, que sería PRD, Morena, Partido del Trabajo y Convergencia. Quizás esa es mi suposición, en de que hubo un acuerdo del PRI para obtener disfrazado a un presidente municipal del PRD que estuviera en acuerdo con el PRI nacional y con el gobierno federal. Esa es mi suposición que le puedo dar a la militancia priista. Bueno, yo estoy claro de que la decisión que tomaron de poner de candidato aquí en el centro, por lo que tú dices, a Liliana Madrigal, fue porque querían en el Comité Ejecutivo Nacional equilibrar supuestamente con una mujer. Sí. Aunque la ley le permitía al PRI seguir con un varón, un hombre en la candidatura. Creo que fue más un acto así de ganar gracia, además que traía esos numeritos, pero la señora no tiene nada de político, ni tiene la menor idea en dónde está parada, y por eso perdieron. Creo que fue un error de decisión, más de visión y todo ese plan que dijiste. No lo creo que sean tan inteligentes en el PRI. Perdieron por malos. Estamos en su programa Tercer Estado y nos estamos escuchando en la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y por televisión en canaltvx.com. Estamos hablando del desastre priista y la próxima visita de su dirigente nacional, Enrique Reza Ochoa. En un momento regresamos.
Tercer Estado. Tercer Estado. TVX Canal 16, una televisión diferente. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. En el 2015, el PRI sufrió una derrota. Descalabro. Una derrota cuando su dirigente nacional, por cierto, un político con mucha vergüenza, renunció. Ese sí no es como Manuel Andrade, que Manuel Andrade le dio vuelta a la situación y dijo, me piden mis compañeros, me quedo, no tiene palabra. Simplemente eso es. Manlio Fabio Beltrones, un político sonorense, que ya alzó la mano para decir, voy por mi partido en el 2018 por la presidencia de la República, y creo que es de los pocos que le podía dar la pelea a Andrés Manuel López Obrador, a Margarita Zavala o al joven Anaya, en su caso del Partido Acción Nacional, porque no hay más candidatos. Todos los demás nada más figuran, pero no tienen competencia. El PRD no tiene candidato, Movimiento Ciudadano tampoco, y los otros partiditos mucho menos. Aquí nada más Morena, PRI y seguramente el PAN. Es ahí donde se va a discutir quién va a ser el próximo presidente de la República. El descalabro nacional, cuando el PRI anunciaba llevarse 12 gubernaturas, obtuvo apenas 5. Perdieron las principales, hoy hay amenaza de que van a la cárcel 3 exgobernadores que se opusieron a recibir al candidato que la presidencia de la República y el Comité Ejecutivo Nacional de su partido mandaba, y perdieron. Y perder en este argot y en este mundo de la política mexicana se paga muy caro. Así lo pagan los políticos cuando desobedecen a la presidencia de la República. Mari. El voto duro, Abiud, es lo que habrán de encontrar en lo que tú señalabas precisamente. La gente ya tiene conciencia de la responsabilidad de votar, a quién le va a proporcionar este sufragio, porque también ya sabe que tiene derecho a reclamar. Y ante la llegada del nuevo dirigente Ochoa Reza a Tabasco, lo que cabría la pena preguntar y hacer el comentario a nivel público también, independientemente de que se está haciendo ahora y que no es ninguna novedad, se dio a conocer en su momento también. Fíjate, él fue 2 años y medio director de la Comisión Federal de Electricidad
y cuando él deja esta secretaría, lo liquidan con 1.209.000 fracción de pesos. Él dice que que es legal, que fue legal y que no se le dio preferencia. Con 2 años y medio de haber estado al frente de una ¿cuánto institución, ganaba? ¿cuánto ganaba? ¿Y a quién lo indemnizan o cuando te despiden le dan esa cantidad como salario? Ahí nada más vemos y que precisamente el PRI, Mario Oswaldo, tienen en este momento más que nunca el sello de corruptos, porque el presidente Enrique Peña Nieto no ha hecho mucho para quitarse esas acusaciones que se le han hecho y por lo tanto contra eso tiene que luchar el PRI. Y un dirigente nacional que llega nuevo, que lo sacan de una dependencia, sí, es burócrata y lo quiere hacer político, vestirlo en una situación tan difícil para el país. Caray, luego de eso lo acusan de la indemnización que recibió cuando la gente lo que está acusando es un gobierno corrupto, es un gobierno que se está llevando todo y que avanza la pobreza. Oswaldo. Pero insistimos en 2 ejemplos, Oswaldo. Sí. Insistimos en 2 ejemplos solamente, Oswaldo. El gobernador de Quintana Roo y el de Sonora, uno priista y el otro panista también, Padres el de Quintana Roo, Roberto Borges, porque él dice que bueno que se van a seguir revisando los casos, pero y los Duarte, público, y los Duarte, pero mira, la corrupción tan grande de estos tipos. Mira, y mira lo que sale el dirigente nacional del PRI, ¿no? Yo lo que creo es que la gente ya sabe analizar, la gente sabe votar y no les va a comprar el PRI que vayan 3 gobernadores a la cárcel, porque todos los gobernadores, presidentes municipales, funcionarios públicos, hasta los delegados municipales son una bola de corruptos de este país. Por eso estamos en esta difícil situación. Ninguno se salva y van a querer meter a la cárcel exactamente nada más a estos 3. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, está sumamente señalado de corrupción. El presidente municipal, este muchacho futbolista, Cuauhtémoc Blanco, no solo está acusado de deshonesto, le han mostrado las pruebas. Oye, yo me pregunto, ¿cómo es posible que una gente que tiene dinero, que tiene resuelto sus problemas económicos, se atreven a meterse a la política y hacer ese tipo de cosas, ordenar que le depositen dinero a sus hermanos, a su mamá? No, es posible. Por eso es que todos son corruptos y no solo deben mandarnos 3 chivitos expiatorios. Tiene que ser generalizada la corrupción, pero como todos están metidos, ¿quién cierra la puerta? Porque el presidente, cuando lo acusan de las casas blancas, nombra a Virgilio, a su amigo, al de la función pública, para que se haga la investigación, y al final te saca una investigación donde no pasó nada. ¿Tú crees que la gente cree todo eso? Con todo eso tiene que lidiar el PRI. Por lo tanto, necesitaba, ante la salida de Manlio, un político que convenza, que abrace y que papache. ¿A qué viene a Tabasco, Enrique? No sabe ni a qué viene. Viene a tocar un avispero, porque todos lo están esperando para denunciar a un pobre dirigente inepto, corrupto, vendido, que lleva este PRI en picada. Eso es lo que ha hecho Miguel Ángel Valdivia del PRI en Tabasco, que no ha puesto orden. Pues le ha dado la puntilla también y el deshonesto tercer lugar que ocupa ahora el Revolucionario Institucional. El otro era Partidazo, que pues la verdad va a ser bastante difícil que logre retomar el camino. La sociedad está desinteresada, desubicada sobre qué es lo que está dirimiendo sus partidos políticos, sus diputados en el Congreso. En estos momentos, el PRI y sus diputados, en lugar de poner un trabajo de eficiencia, de justicia, honorabilidad en el Congreso,
vemos que no está destacando nada de su trabajo en este litigio legislativo. Los diputados federales, en su caso, tampoco deberían alzar la voz para un mejor presupuesto para Tabasco. Lo están haciendo de una manera más ejecutiva, decorosa, pero deberían ser más fuertes, más reacios. Y lo que necesita el PRI a lo mejor es que tampoco he escuchado algún discurso de su nuevo dirigente nacional que contribuya y que convoque a la unidad y a la operación Cicatriz, porque lo que necesita este partido es darle un aliento, una motivación a todas sus bases, de todos los municipios, de sus capitales, porque de ellos dependían el favoritismo, las facilidades para llegar a dependencias de gobiernos. También favorecía las gestiones que se hacían ante los ayuntamientos y gobiernos. Esa es una contribución muy importante que ha dado el PRI a sus bases. Este sábado llega a Tabasco el dirigente nacional Enrique Ochoa Reza y encontrará un tricolor destrozado, mal organizado y que no supo ser oposición. Seguimos en su programa Tercer Estado y nos estamos escuchando en la radio en el 89.7 de su FM y por televisión en canaltvx.com. Vamos a regresar con esta polémica después de estos anuncios. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX Canal 16, una televisión diferente. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Estamos en su programa Tercer Estado. Nos escuchamos a través de la radio en el XHBX en el 89.7 de su FM y por televisión en canal tvx.com. Les recuerdo que si usted quiere checar a alguno de los programas que hemos transmitido a través del Grupo VX, están en la página de YouTube, en la página canaltvx.com. Y ahí puede usted seleccionar el material que se produce en el Grupo TVX. Seguimos discutiendo y analizando la visita del dirigente nacional de Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucional. Una visita que se ha venido posponiendo y hay rumores de que ya canceló diversos eventos
Por ejemplo, el de jóvenes no se va a hacer porque no se logró conjuntar el grupo que se necesitaba para hacer un ejercicio parecido al que realizó el presidente en Palacio Nacional después de su informe. Y así está dando tropiezos la gira de Enrique Ochoa Reza, y no dude usted que se podría suspender en caso que siga todo esto. ¿Y por qué cree? Porque no hay acuerdos entre los dirigentes y actores políticos. Manuel Andrade, que coordina la bancada priista, que debe de ser el hombro del PRI en un lugar, en una posición en el poder legislativo, para presionar, para hacer una oposición que se haga escuchar, no mintiendo y inventando cosas, porque al final de cuentas eso no tiene ningún resultado. Hoy anunció por la mañana de que tenía pruebas de que se iba a volver a cobrar el impuesto vehicular, la famosa tenencia, y inmediatamente el secretario de Finanzas, Ahmed Ramos, salió a decir que era una mentira y que era un chismoso, porque eso no se va a realizar, y está seguro de que en el 2017 no se cobrará la tenencia, y así no se hace oposición. ¿Cómo vamos, Mari? Ya de salida. El PRI, Abiud Osvaldo, lo que va a encontrar está desfavorecido por el sistema electoral que ellos han creado, en donde el ganador de una elección tiene una mayoría relativa y no absoluta. Si sus candidatos ganan con el 30 o 40% de los votos a su favor, tendrán en contra el 70 o el 60% de la gente, automáticamente liderados por todos los que se sentirán perdedores, incluyendo a los líderes priistas que abandonen las filas antes, durante o después de los procesos electorales. Ochoa Reza llegará y se encontrará también con que cuadros valiosos del tricolor lo han abandonado, sin ir más lejos. Evaristo Hernández, que era lo que platicábamos, ¿no? Humberto de los Santos también, que han sido de las personalidades que han contribuido muchísimo al revolucionario institucional y que bueno, ahora... No, el propio Arturo Núñez, el propio Arturo Núñez tuvo que salir del PRI para ser gobernador. Aquí nos decimos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué le cierra el PRI la puerta a todos los actores políticos que tienen garantía de triunfo, que son gentes que le garantizan al PRI? No entendemos porque la oposición... En los municipios también por carretadas, como decimos de manera coloquial, los simpatizantes, los militantes priistas abandonan las filas para buscar cobijo en otros partidos. Esa visita de Ochoa Rosa, siento que desde el análisis que va, aparte de ser un acto de agrupamiento, de reordenamiento de las bases priistas. Pero si no las hay. Es que no las hay. Ese será el punto de partida de esta visita. Y si en su caso, si están preocupados desde esos momentos en privados, Ochoa Reza a lo mejor puede darle las puertas, las riendas a los que serían los candidatos ya gobernadores de Tabasco. Yo lo que creo que hay un mensaje ya. El que el día de hoy se haya integrado al Comité Ejecutivo Nacional la diputada Georgina Trujillo, lleva delantera ante los otros aspirantes del PRI. Sí. Pero ¿quiénes son los otros aspirantes? ¿Cuco Rovirosa? Pues es que no hay tampoco. A ver, ¿quién otro? Este muchacho que es diputado, que fue dirigente del PRI y que aspiró a ser presidente municipal del centro, Adrián Hernández. Tampoco, no les alcanza. ¿Quién otro tiene el PRI para dar la pelea ante un Adán Augusto López Hernández que va a capitalizar todo el descontento social que tenemos en Tabasco? Un PRD que va a llegar con un candidato como el dirigente de la Junta de Coordinación Política, José Antonio de la Vega, o el alcalde de Centro, con todo el poder, con todo el dinero. El PRI no tiene ninguna posibilidad en Tabasco porque no construyeron una oposición seria, una oposición que capitalizara lo que el PRD hizo en el 2012. No solo capitalizó el descontento que había contra el PRI, sino también a los actores políticos que habían dejado. ¿Qué es lo que encuentra entonces Enrique Ochoa Reza? Un PRI destrozado, dividido, sin ninguna posibilidad de competir. Tú me decías, ¿cómo enfrentar en la candidatura del 2018
Gaudiano, ¿contra quién me decías? Adán Augusto y Georgina Trujillo. ¿Cómo, sin ser pitonizo, quién crees que ganaría una elección? Depende, todo puede pasar. En su momento el PRI, en su interés, comienza quizá a incentivar con programas de desarrollo social, de SEDATU, a impulsar los programas en las rancherías, en los municipios más apartados. La gente tiene en la cabeza que se lo merecen porque es su dinero, porque lo que les dan es parte de los impuestos que nosotros pagamos y se debe repartir equitativamente. No le agradecen al gobierno, al contrario, los señalamientos que hay en contra del gobierno le afecta más. Y Georgina Trujillo, aunque el Comité Ejecutivo Nacional ya nos las está mostrando, es una persona agria, ácida, no le da para buscar una gubernatura en la entidad, aunque su papá haya sido gobernador. Los políticos tienen que tener sensibilidad política, carisma también, conocimiento obvio, ¿no? de las acciones políticas, y la licenciada Georgina, bueno, pues le faltaría una de estas características que todos sabemos cuál es, y pudiera ser también la persona idónea, como bien nos señala Sabiud. Ya el Comité Ejecutivo Nacional la ha lanzado como una propuesta en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura del Estado por parte del Revolucionario Institucional. No sería por ningún otro partido más, aunque ya también lo comentábamos, las demás figuras políticas de los otros partidos pues están en el Estado, están arraigados, conocen las necesidades reales de la población, y bueno, la diputada Georgina pues se ha alejado mucho estos años de nuestro Estado. Sí, y del PRI estatal. Concluimos el fracaso priista y los pedazos que encontrará Enrique Ochoa Reza en su visita el próximo sábado, mi querido Oswaldo. Pues lo que podemos concluir es que el PRI en estos momentos se parece al Titanic. El mensaje es que abandonen el barco porque se está hundiendo, y creo que pues no, hay una incertidumbre qué es lo que va a pasar, cuáles son los mecanismos de estrategias que tenga el PRI para enfrentar el 2018. Deja una gran confusión, un abismo de incertidumbre, en pocas palabras, de qué manera se va a favorecer el PRI ante Morena y ante el PRD, que es gobierno, si no está protestando ningún tipo y no representa ninguna causa en comparación con Morena, que representa la utopía del bienestar social, el PRD, que sus bases tienen en esos momentos pues el bastión de la operatividad y corporativismo político, y que el PRI pues en sus pocos presidencias municipales, por ahí yo creo que serían los puntos de unidad y de que favorezcan con trabajo. La de Macuspana. Un cambio dramático. No, por favor, la de Macuspana, un muchacho no solo señalado de corrupto, sí, sino de loco, ¿no? ¿Qué mensaje? Eso y realizó ese acto de burla ante los símbolos patrios. No, y que imagínate con esa presidencia municipal, Macuspana, ¿cuál otra tienen? Tenosique, ¿qué otra tienen? Son como cinco presidencias municipales, Centla, muy pequeñas, no le dan, no les da para competir, porque donde tienen más electores sería Macuspana, y es un muchacho que no está bien de su facultad de Mari. Necesitan un cambio dramático en sus estrategias, no solo políticas, sino de gobierno también, como lo señalaban, gente seria, gente responsable, gente que verdaderamente le responda a la población que les dio su voto en los municipios que están gobernando, y que recuperen la credibilidad, pero tienen que hacerlo ya. Un PRI destrozado, dividido, sin rumbo, con un dirigente estatal agrio, sin conocimiento de lo que es la política, Miguel Ángel Valdivia, que soñó con ganar elecciones en el 2015 y ha perdido totalmente el rumbo político del PRI, a imposición de Roberto Madrazo, que posteriormente le dio
una patada a su partido al llevarse a su hijo, que no representa nada, simplemente el apellido, al Partido Verde Ecologista, nos da una muestra de que aquí todo para el PRI está acabado. Reza ha pospuesto su visita. A estas alturas ya se han cancelado 2 eventos que estaban programados, el de los jóvenes, otro de mujeres, porque no puede Miguel Ángel Valdivia coordinar, porque desafortunadamente está rodeado de personas que no tienen el mínimo conocimiento de lo que es la política. Y eso no quiere decir que no hayan hombres y mujeres que pesan y que valen mucho en el PRI y que tienen no solo el conocimiento, sino la experiencia para este tipo de eventos, pero no los hemos visto, Mari. Así es, los militantes y los simpatizantes que aún quedan en el tricolor tendrían que hacer honor al apellido de su dirigente nacional para poder recuperar la credibilidad de la ciudadanía y, como ya lo señalaban Osvaldo Abiud, pues tratar de que la gente pueda de nuevo confiar. No hay objetivos, no hay un rumbo definido. La pérdida y la corrupción en la que se ve envuelto en estos últimos años, pues no le da para mucho, y ahorita las opciones están a la orden del día también en los otros institutos políticos. Osvaldo. Que el PRI convoque, abre las puertas para los que son desertores de otros partidos políticos y que elijan candidatos que en esa política de que van a votar por la persona y la honestidad, sería un valioso oportunidad de que den esa oportunidad a ese tipo de Osvaldo, políticos. muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros como todos los martes y jueves. Licenciada Marichuy, muchísimas gracias por estar aquí en el Grupo TVX. Este fue su programa Tercer Estado y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por esta estación y por este canal. Esto fue Tercer Estado. Tercer Estado, un programa hecho para usted buscando hacer conciencia sobre la problemática que vivimos en nuestra entidad y tratando de aportar lo mejor para la solución de los conflictos y necesidades de nuestra comunidad. Tercer Estado estará con ustedes como siempre todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por esta frecuencia y por este canal. Tercer Estado. Buenas noches. TVX Canal 16, una televisión diferente.